Juan Fernando, Pablo, ¿cómo están? Bienvenidos al CMO Tracker Live 2021. Hola Sara, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nuevo y un saludo a todos los que están Es acompañándonos igualmente. esta mañana. Bueno, yo los escucho y los veo súper bien, así que adelante. Perfecto, muchas Gracias. gracias. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Juanfer, ¿tú qué tal? Saludos Bien, desde México. eso te iba a decir, ¿cómo está el clima ya? Bogotano, frío y húmedo, pero esperamos que cambie en 15 minutos, igual que Bueno, Bogotá. muy bien. Eh, bueno, pues quiero darle la bienvenida a este espacio. Lo que queremos hacer el día de hoy es compartir con ustedes hallazgos sobre un estudio que hemos hecho de líderes de opinión. Y la primera pregunta que además quiero compartir con ustedes en el chat, un miembro del equipo de WU, Oscar Jaimes, va a compartir un link en el que vamos a hacer una pregunta muy sencilla y es, ¿cuál creen ustedes que es el tema que más le interesa a los Key Opinion Leaders en América Latina cuando hablan de tecnología? Entonces quisiera confirmar con mi equipo que pueden compartir el link en el chat de comentarios y pues invitarlos a que hagan clic en el link y puedan contestar la encuesta. Un tema muy interesante, Juanfer, y te cuento que la transformación digital es un tema recurrente hoy en día en las conversaciones de los líderes de opinión. Como todos saben, la pandemia aceleró la decisión de muchos CIOs, CEOs y directivos de hacer inversiones fuertes en tecnología para migrar sus procesos de producción y o desarrollo de servicios a plataformas y canales digitales de comercialización, producción, sino también de contratación de personal, teletrabajo y educación. Hace un momento lo mencionaba Isabel Pérez muy atinadamente, que esto les obligó a hacer una, como ella mencionó, iteración y estar probando en diferentes canales de innovación cómo hacer esta transformación digital, lo cual todos tuvimos que hacer en la pandemia. Pues muy bien, fíjate que ya estamos recibiendo 13 respuestas y hay una tendencia ya en las respuestas que estamos oyendo. Sin embargo, aquí en este instante está cambiando ciberseguridad como uno de esos temas. ¿Qué es lo que ocurrió? Nosotros durante los últimos 2 años hemos estado sentándonos, Pablo, desde México, también en Estados Unidos, nuestro equipo acá en Colombia y en otros países de América Latina, y hay una pregunta en común y es, ¿dónde están mis líderes de opinión? ¿Dónde están las personas que inciden en el debate sobre mi industria y que me afectan? ¿Quiénes son? ¿Cómo puedo acercarme a ellos? Muchos están encontrando un ruido tremendo en el concepto de influenciadores, que en nuestra opinión es diferente al de líder, al de Key Opinion Leader. Pero por supuesto, algunos de esos influenciadores tienen un alcance que los hace inalcanzables. Y hay un enorme poder, lo sabían estas empresas de tecnología, en los low signals, en esas personas que son influyentes, pero yo no sé cuáles son sus plataformas, a quién están llegando, cómo están llegando. Y la otra pregunta que tenían es, ¿cómo se da el debate? Y esta es la razón que nos llevó a desarrollar Liderómetro. Liderómetro es una herramienta, es una metodología de análisis de líderes de opinión y queremos compartir con ustedes los resultados que hemos encontrado para América Latina, pero que además que las vean con la perspectiva de cómo otras industrias pueden hacer este tipo de medición y qué tipo de sorpresas podemos encontrar allí. Esto es algo además que hemos hecho con diferentes sectores, como el sector, la industria de hidrocarburos, la industria minera, hoy lo estamos haciendo para la industria de tecnología. ¿Qué tenemos hoy? Y estos resultados ya de 31 personas nos dicen, vean, lo que más creo que se habla es digitalización, seguido de ciberseguridad, muy pegado de e-commerce, en otra franja entretenimiento y cero hasta ahora temas de salud y de privacidad. Hasta Pues bien, parecería que tenemos en la audiencia a los líderes de opinión que están conversando al respecto, según la encuesta. ¿qué hemos encontrado nosotros? Quiero dar primero un ángulo general de cómo se están comportando, digamos, en qué consiste el estudio a hoy. Lo que nosotros estamos haciendo es que estamos yendo a buscar a los columnistas y a los editorialistas activos en América Latina, en medios de comunicación, sus versiones digitales y análogas, porque ese es un lugar muy interesante, porque allí personas que pueden ser académicos, expertos, periodistas, políticos, empresarios, están expresando una opinión muy bien articulada que empieza a impactar, y lo hemos estudiado además en otras industrias, en un formato top-down. El debate se empieza a manifestar de esa forma.
Y estudios como estos nos han permitido enfrentar, por ejemplo, mitos que a veces tienen industrias grandes sobre amigos y enemigos. La verdad es que los líderes de opinión son un poquito más elaborados en la forma en la que constituyen el debate. En este momento vamos a ver muy rápidamente tres cosas que queremos compartir con ustedes. Obviamente el estudio es mucho más completo y nos ponemos a disposición de ustedes, tanto Pablo como yo, para en un espacio separado, si a alguien le genera curiosidad e interés, profundizarlo, y también invitarlos a que nos compartan sus preguntas en el chat a medida que avanzamos para irlas articulando. Vamos a ver hoy tres cosas en el tiempo que tenemos. Uno, hablar de esto que ustedes nos acaban de contestar, y es cuáles son los temas que están interesando y qué oportunidades hay en aquellos temas que no están tocando, pero también para desde allí hacernos preguntas de cómo se están comportando los líderes de opinión. ¿Están acaso en la industria de alimentación haciendo cosas similares, la industria de producción de autos? Cada industria tiene unas particularidades y estamos en unos tiempos en donde cada industria apenas empieza a ser parte del debate público, sabe que se vienen riesgos de regulación, de cambios de tendencia, de cambios de forma de consumo, etcétera, etcétera. Lo segundo de lo que vamos a hablar es de las marcas. ¿Qué marcas salen? ¿Cómo se habla de ellas? ¿Por qué se habla de las marcas? Y también allí encontrar oportunidades para, digamos, enfrentar esas oportunidades. Y al final, un elemento, una beta de coyuntura de nuestro contexto de COVID y cómo ha impactado la agenda. Y una vez más, hablar de oportunidades desde allí. Siempre hablando desde los datos del liderómetro, que lo que hace es medir el debate, las posiciones, la presencia de marca, el framing de un asunto de opinión pública relevante que afecta a la marca y medirlo en los líderes de opinión. Y lo primero que queremos hacer, como les decía hace un momento, es hablar de qué hablan, cuáles son los temas que los mueven. Y coincidiendo con lo que ustedes contestaban hace un momento en el link, el 42% de las opiniones, de las posturas manifestadas en medios de comunicación, en columnas de opinión en Chile, Argentina, México, Colombia, Panamá y me faltó Brasil. uno, y Brasil, están hablando principalmente de digitalización. Casi una de cada dos columnas tocan el tema de digitalización, de ese tránsito de un proceso análogo a un proceso virtual o digital. Uno de los ejemplos más interesantes nos lo acaba de contar Isabel precisamente con esta anécdota de Popsi, y efectivamente muchas personas y muchos líderes de opinión de diferentes ángulos están hablando de eso. Pero además es muy interesante que si bien casi la mitad de las opiniones hablan sobre digitalización, 3 de cada 4 líderes de opinión están mencionando el tema. Entonces tenemos dos ángulos y se está hablando bastante de este tema, pero además hay muchos líderes de opinión más o menos interesados en estos temas. Es súper interesante lo que mencionas y yo regreso al tema de transformación digital, ya que Argentina, que es un país que históricamente ha tenido una predominancia y una penetración muy fuerte de Internet para toda su población, es de los líderes en los países donde más se habla sobre transformación digital. Brasil también en segundo lugar, Chile, Colombia, digamos que en donde menos se está hablando de transformación digital, y eso es interesante como para plantear hipótesis, es en México, porque en Panamá también es un tema muy recurrente. Hay académicos, hay empresarios, hay periodistas. Todos estos grupos de stakeholders son los que están hablando y los que están empujando la agenda de transformación digital. En términos de digitalización, perdón que retome el tema, estamos hablando de que la mitad de los que están hablando sobre digitalización son empresarios, un 54%, y un 46% son académicos. El restante 38% se reparte entre periodistas, empresas de tecnología y políticos. Entonces, hay algo interesante en este empuje por parte de académicos y empresarios que tratan de empujar la agenda de la transformación digital, ya que ellos hablan de que es parte de su agenda, pero también que le ceden un poquito la estafeta al gobierno, como diciendo, tenemos que hacer algo en conjunto, tenemos que lograr buscar una transformación digital que a todos beneficie, y es por esto que los académicos y también los empresarios están tomando estas posturas. Algo muy interesante del ejercicio de medir líderes de opinión es el poder de individualizar mi interlocutor.
A veces lo que pasa cuando hago lecturas de redes sociales es que yo encuentro explosiones. Entonces, por acá una persona lo dijo, tuvo un montón de alcance, pero cuando me acerco a esta persona, o tenía un interés comercial en hacerlo, o simplemente fue una opinión que se sacó de la manga que llegó a una comunidad muy especial. Muy fácil que se viralice. Y con un potencial de viralización. Pero cuando uno se acerca a los líderes de opinión a través del liderómetro, también encuentra personas que son muy activas, y nos pasó en el caso de la industria de los hidrocarburos, donde los expertos decían, hombre, tenemos 6, 7 líderes de opinión en un país como Colombia máximo que hablan sobre el tema, que son relevantes, y cuando hicimos la investigación encontramos más de 500 profesores universitarios, miembros de juntas directivas, personas incluso que se hablaban de otros temas, y estas personas estaban formulando sus opiniones, y ese encuentro individual nos permitió crear un mapa de relacionamiento. Parte de lo que nos permite esto también es encontrar al revés, no cuál es el influencer que tiene explosiones, sino cuáles son los líderes de opinión y cuáles tienen ciertos canales y plataformas de replicar sus contenidos. No sé si quieras hacer la distinción, Juanfer, de la diferencia entre un líder de opinión, un columnista y un periodista, como para entender ese matiz. Es muy importante. Nosotros cuando uno hace investigación de líderes de opinión, encuentra que, por supuesto, los periodistas son uno de ellos, pero en los espacios de opinión, en los medios de comunicación, encontramos la posición decantada, pensada de presidentes de empresas, de emprendedores, académicos, expertos, políticos, exministros, exviceministros, reguladores, futuros reguladores, y esas son las relaciones que uno a uno se pueden desarrollar de manera estratégica, en este caso a nivel de tecnología. Si quieres, pasamos ahora a hablar de marcas, Pablo. Me parece muy bien. Yo invito al equipo a que comparta de nuevo el link, pero pueden los que están allí en el mismo link contestar la siguiente pregunta, la pregunta que va a salir una vez le den paso a la anterior, y es: ¿cuál creen ustedes que es la empresa de tecnología de la que más se habla cuando hablan estos líderes de opinión o Key Opinion Leaders en la región? Y un dato interesante, para no revelar todavía el resultado, Juanfer, es que hay un total de 53 compañías las cuales están hablando desde el liderómetro. Y esto nos parece interesante porque digamos que hay un buen grueso de compañías que se están hablando en el liderómetro a lo largo de todo este tiempo. Estamos hablando de una medición que llevamos haciendo desde diciembre del año pasado. Otro hallazgo interesante mientras están contestando quienes están asistiendo y están yéndose a una u otra marca, es efectivamente estas que estamos hablando acá, estas que ustedes encuentran acá, están entre las 10 primeras de esas 53. De los Key Opinion Leaders activos en la región, activos en estos 6 países sobre temas de tecnología, solo el 10% de los 1046 que tenemos mapeado en estos 6 meses y que se van alimentando a medida que vamos avanzando en la investigación, solo 101 hace referencia a alguna marca. Y esa proporción varía un poquito de país a país. En Chile, por ejemplo, de todos los líderes de opinión, solo el 6% mencionan alguna marca. Y en México, el 14% mencionan a una marca. En general, el promedio, como les decía, es de 10%. ¿Qué es interesante de esto? Vemos una oportunidad enorme porque la forma en la que los líderes de opinión se acercan a las marcas difiere a veces de esos retos que uno encuentra con los periodistas, que hay intereses comerciales, hay cierta prevención en cubrir un desarrollo, una tecnología, una propuesta. Los líderes de opinión precisamente hablan de las marcas de forma más espontánea y natural cuando hacen un aporte relevante al impacto que impacta la vida de un individuo, de un consumidor o de una comunidad. Ya estamos llegando de nuevo a los 34 o 35 que pudieron contestar. Esta me parece muy interesante. Muy interesante. La creencia de que tal vez una empresa como Google es muy superior a lo que está ocurriendo con la exposición sobre Facebook o Instagram o WhatsApp. Y vamos a mostrarles qué es lo que encontramos en esta ocasión frente a las marcas de las que se está hablando. En este listado, ustedes están encontrando las
las 53 marcas total, y uno puede ir hacia abajo encontrándolas. La marca de la que más se habla efectivamente, como estaban anticipando ustedes, cuando uno habla de digitalización es Google. Pero cuando miramos a todas las marcas en todos los temas, sobre todos los aspectos, encontramos que la marca de la que más se habla es Facebook. Claro, se tiene que hablar de Facebook por un nivel de penetración, perdón que te interrumpa, pero es un nivel de penetración muy importante el que tiene, no solo a nivel mundial, sino que en LATAM estamos hablando de que 3 de cada 4 habitantes de Latinoamérica tiene acceso a esta plataforma y tiene una cuenta en Facebook. Y efectivamente, como lo dices, Facebook, Google y Microsoft son las compañías de tecnología que más mencionan los líderes de opinión de la academia y los periodistas cuando se refieren a estas, hablando de temas de digitalización en toda la región. Es muy interesante que de 45 líderes de opinión que tenemos entre periodistas, académicos, que hacen referencia a estas compañías, 15 son los que mencionan a Facebook, 15 a Google y 10 a Microsoft. En todos estos países, a excepción de Colombia y México, al menos una de estas compañías ocupa el primer lugar en número de menciones hechas por estos grupos que hacen referencia a temas de digitalización. Y las historias que más mencionan estos líderes, tanto de academia como de periodistas, tienen relación con plataformas y algunas con servicios de ayudas y servicios en la nube, Microsoft Teams, Google Cloud, todo este tema del almacenamiento, el almacenamiento de Amazon y demás, y cómo en Facebook se está desarrollando el e-commerce. Como dato interesante de ciberseguridad, las compañías que son más mencionadas con una tonalidad negativa en temas de ciberseguridad son Facebook y Twitter. Y en un dato interesante de privacidad, Facebook es el que se lleva las mayores conversaciones con tonalidad negativa. Aquí hay dos elementos de contexto que es importante tener en cuenta. Al tener esta medición en la foto de diciembre y enero, buena parte de ese debate que se armó alrededor de el impacto de estas plataformas tecnológicas en las elecciones de Estados Unidos se ve reflejado en las posiciones asumidas por algunos periodistas sobre este tema. Y lo segundo es que no solo es interesante ver cuáles son las marcas que salen, también es muy interesante ver qué marcas no salen. Si uno se fija en la región, hay un esfuerzo enorme, por ejemplo, por las marcas asociadas al tema financiero, por sacar pecho de temas de transformación digital, de digitalización, que no están siendo recogidas por los líderes de opinión, que no están haciendo parte de su agenda. Cuando nosotros miramos los temas de digitalización y los temas de ciberseguridad, son los dos temas en los que encontramos más cuestionamientos por parte de los líderes de opinión. Y lo que encontramos acá es que son principalmente la academia y los periodistas quienes enfrentan, quienes abordan con cierta acidez, con cierta lectura crítica esos dos temas en particular. Con relación a la transformación digital, por ejemplo, los académicos rechazan el poder y control que tienen las compañías de datos y los gobiernos que pueden tener la tentación de restringir búsquedas o vulnerar los derechos de los usuarios en la red. Y en materia de ciberseguridad, los periodistas tienden a reclamar que las empresas, sobre todo las pequeñas y las medianas, no hagan los esfuerzos del caso para cuidar los datos de sus usuarios. Un caso ejemplar de esto está en el caso mexicano, Emex, una empresa que ha sido víctima de ataques en la infraestructura por no gestionar oportunamente soluciones en materia de seguridad. Y otros aspectos a los que están preguntándose los líderes de opinión tiene que ver con los ciberataques. Por ejemplo, robo de cuentas bancarias, ataques cibernéticos a plantas eléctricas que se constituyen como un riesgo a temas de seguridad nacional. Entonces, fíjense cómo los líderes de opinión me dan pistas en los low signals de dónde vienen riesgos futuros del debate alrededor de mi industria, mi marca o las barbas del vecino que pueden empezar, que pueden haber cortado y pueden implicar que yo tengo que poner las mías a remojar. Entonces, este instrumento, Liderómetro, nos ha servido mucho
además de individualizar a los líderes de opinión para entender el debate, para entender mi marca en ese debate, y es cuáles son las tendencias en un país o en otro. Eso nos lleva, por ejemplo, a pensar que hoy uno de los cuestionamientos que empezaron a surgir tiene que ver con cómo algunos, digamos, criminales, la verdad, están tratando de aprovecharse la pandemia para robar bases de datos en la proliferación de herramientas digitales para acceder a la vacuna. Y me parece muy curioso, Juanfer, que en la primera encuesta el tema de salud casi no fue mencionado, si es que fue mencionado en cero. Y lo que vemos en abril y mayo es un crecimiento de estas conversaciones muy fuerte al respecto de salud. Y esto se da gracias a la participación de empresarios que están empezando a opinar y empezando a empujar la agenda con estas oportunidades que tiene el sector salud en términos no solo de la vacuna, sino también de respuesta médica, de infraestructura y demás. Y estas menciones se fueron incrementando casi que gradualmente de mes a mes, de 26 pasaron a 28% y sucesivamente desde marzo de este año. Y fue importante verlo porque las menciones de lo que hablan básicamente recogemos un sentimiento como de, bueno, démosle la oportunidad al paciente para que pueda compartir información de una manera segura a través de aplicaciones para que esto disminuya riesgos y pueda haber estas famosas teleconsultas, ¿no? Médicas, y que pueda esto ayudar a mitigar la necesidad que nunca se redujo en términos de salud general, no específicamente sobre COVID, que nunca se redujo en la pandemia. Fíjate, Pablo, que cuando hicimos la primera pregunta de qué tema se había hablado cuando se hablaba de tecnología, la respuesta de salud fue cero. De los 35 que participaron, ninguno puso como el que más se hablaba, y en eso están en lo cierto. Sin embargo, sí es muy interesante que cuando uno compara, pese a que en diciembre ya estábamos en pico en América Latina y el COVID ya llevaba un año siendo parte de nuestras vidas, el tema de salud entre diciembre y abril, mayo, se multiplicó por 5. La disposición de los líderes de opinión a tocar, unir el tema de salud con los temas de tecnología se multiplicó por 5. Y ese tipo de tendencias son las que nos permiten movernos de manera temprana, individualizar a las personas que están empezando a hacerse preguntas y a recoger estos temas para poder abordarlo y entrar a participar, lo que llamamos nosotros una vez más el componente de top-down de la formación de la opinión y el top-down de la formación del debate. De los 1000 Key Opinion Leaders que hablaron, o 1046 para ser muy preciso, en estos 6 meses de análisis, encontramos que 201 hicieron referencia a temas de salud. Y casi todos los países, de pronto en Chile un poquito más con un 26%, y en el caso de Brasil un poco menos con un 18%. De hecho, perdona Pablo, México fue el país con menos participación sobre temas de salud, que es 13%, nos da pistas también de cómo entrar a unir debates que son relevantes, sobre todo para mostrar el aporte, una vez más, de la industria, esa estrategia corporativa que está impactando la comunidad. Porque al final lo que las marcas hacen desde su estrategia corporativa es impactar positivamente a su entorno, a sus stakeholders, a su comunidad. Y la gran oportunidad que nos da entender a los Key Opinion Leaders es cómo llevo ese mensaje top-down para que caiga no solo de abajo hacia arriba, como a veces hago yo el esfuerzo, sino de arriba hacia abajo, permeando stakeholders relevantes, donde nos podemos llevar una sorpresa. Quiero contarles el caso reciente con la industria de la minería. Hicimos un estudio de líderes de opinión muy similar a este, solo para Colombia, y encontramos que el 80% de las opiniones que expresaban las personas sobre asuntos, los líderes de opinión, sobre asuntos relacionados con minería, eran asociados a temas que no tenían que ver con minería. Entonces, eran columnas de opinión, eran posiciones e ideas formuladas hablando de líderes sociales, hablando de medio ambiente, hablando de desarrollo económico, donde lanzaban un bombazo con frecuencia hostil, con otra frecuencia a favor, pero lo que les permitió a ellos saber, a esta industria en particular, es, ojo, porque mis líderes de opinión no son mis expertos en mi tema. Mis líderes de opinión también son personas que me están usando como ejemplo para construir historias sobre otros temas que son relevantes y de esa manera también salir de la burbuja.
que era otra de las preguntas que estaban formulando con frecuencia, principalmente las empresas de tecnología, y por eso arrancamos con este ejercicio de liderómetro tecnológico en LATAM, pero nuestro objetivo es poder construir instrumentos de liderómetro de otras industrias que sea relevante para guiar estrategias corporativas con dos ventajas. Una, poder ver quiénes son las personas, y la segunda es poder demostrar gestión. Muchos de tus amigos, Pablo, que tú vienes del mundo del mercadeo, pues tienen la ventaja de que están llenos de datos para demostrar cómo están impactando el negocio, pero a veces quienes están construyendo la estrategia corporativa e incluso teniendo relacionamiento con estos stakeholders tienen mayores retos demostrando gestión y resultados. Entonces, Liderómetro nos permite y nos ha ayudado ya con otras industrias a demostrar: yo puedo impactar este debate, este es el mecanismo para hacerlo y este es el resultado que yo espero. Entonces, una ventaja, digamos que los tres ventajas que le veo al Liderómetro son que, por un lado, dimensiona, mapea la conversación con especificidad, pero también, por otro lado, diagnostica granularmente dónde se puede llevar la narrativa y al final eso te lleva a construir mejores narrativas y a apoyarte de los líderes que tal vez no estés considerando dentro de tu conversación. Pues muy bien, Pablo. El equipo nos cuenta que por ahora ninguno de los que está acompañándonos ha hecho preguntas. Nosotros queríamos compartir en este espacio que abrió para nosotros PIM generosamente y poder ver un tipo de dato que construye el debate de arriba hacia abajo con el caso específico de tecnología y las sorpresas que esto arroja. Como pueden ver en el mapa de navegación que nosotros planteamos, pues obviamente hay un potencial de acercarse a estos individuos, hacerse preguntas de cuál es la característica de las posiciones críticas, cuál es la característica de las oportunidades, y nos ponemos a disposición de todos ustedes para, si alguno quiere profundizar, hacerle preguntas a estos datos, explorar hipótesis, pues que pueden buscarnos directamente a través de la cuenta de Twitter de Búho, que voy a poner acá visible para ustedes. Y ahí indudablemente inmediatamente está el equipo en capacidad de contestar todas las preguntas que puedan tener, y sobre todo si esto genera preguntas de ¿y qué podríamos hacer? Ligero, sencillo, una buena foto para saber quiénes son mis líderes de opinión en mi industria, cuáles son los debates, y realmente borrar el proceso de adivinar en qué está la TAM o en qué está un país alrededor de un tema en materia de formulación de opinión desde los Key Opinion Leaders. Y desmitificar tantas cosas de los líderes de opinión, ¿no?